Bien. Nuevamente vamos a tener una conferencia, una videoconferencia que hace posible el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, ya que es con fondos del departamento, en esta ocasión, con los que podemos traer a Manuel Villegas, que, por si hay todavía alguien que no lo sabe, reside en Barcelona. Como él mismo ha comentado hace unos momentos, al final de la presentación del libro que acaba de tener lugar, de lo que nos va a hablar es del desarrollo moral, de la psicología del desarrollo moral, pero centrada en el ámbito clínico. Bueno, cómo eso acaba afectando a los problemas que se plantean en la clínica. Y ya veremos a ver qué nos cuenta, porque Manuel suele sorprender, pero tengo la impresión de que lo que va a hacer es una presentación transversal de algunos de los contenidos que están recogidos en el libro, pero ni en uno ni en otro, sino que va a hacer un corte transversal, ¿cierto? Sí, más bien filosófico. Más bien filosófico. Bueno, eso me sorprende, no me lo esperaba. Entonces, acaba de darnos un elemento clave. Esta conferencia parece ser que va a desarrollar el sustrato epistemológico sobre el cual se han construido estos dos libros. Eso es. Bueno, pues eso no me lo esperaba. Pero nos viene muy bien porque... Pues que después está el taller que vamos a hacer la otra. Vale. Pero eso no va a quedar grabado, Manuel, por desgracia. Sí, esta tarde en efecto tenemos un seminario. Bien, los que conocéis la secuencia de grabaciones que están disponibles, tanto en Canal UNED como en las aulas virtuales, sabéis que son muy pocos los invitados que vienen aquí dispuestos a hablar de epistemología, porque no es una materia fácil. Por la complejidad del nivel de orden lógico en el que hay que situarse y porque no son conocimientos de uso frecuente en las personas con una amplia experiencia clínica, que están más orientadas a la intervención, a la solución de problemas. Así que nada más, os dejo con Manuel y a ver en qué nos sorprendes, porque No lo sé. Es una tras otra. Muchas gracias. Gracias a ti, Begoña. He titulado esta conferencia Origen, construcción y desarrollo de la regulación moral en el psiquismo humano. Es decir, que con ello quiero, como ha dicho muy bien, lo ha captado enseguida, Begoña se puede sorprender pero no descolocar. O sea que, como ha captado enseguida, es un planteamiento que va a las raíces, diríamos, antropológicas, filosóficas, conceptuales, epistemológicas del modelo del desarrollo moral. Y me ha parecido que eso podía ser adecuado porque precisamente creo que adolecemos bastante de fundamentación. O sea, estamos muy acostumbrados, como decía Jung, decía, aprended todas las técnicas, estudiad todas las teorías, pero cuando estéis delante de un alma humana, situaros desde el alma. Entonces, lo que me ha interesado en ese caso es buscar cuáles son los postulados sobre los cuales se puede fundamentar una visión de la psicoterapia y previamente a la psicopatología desde el punto de vista del desarrollo moral.
Por eso, de alguna manera, intentaré también responder con ello a la pregunta que me hacíais vosotros desde el Departamento de Evolutiva. Bien, ese texto, que es de Antonio Damasio, en un libro titulado En busca de Spinoza, Neurobiología de la emoción y los sentimientos, dice así: nuestras vidas deben regularse no solo por nuestros propios deseos y sentimientos, sino también por nuestra preocupación por los deseos y sentimientos de los demás, expresados como convenciones y normas sociales de comportamiento ético. Aquí tenemos en esta cita prácticamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo moral, exceptuando precisamente el desarrollo. Es decir, que idealmente el ser humano se encuentra en una relación con el mundo. Eso también responde, por ejemplo, pues a los planteamientos existenciales del ser en el mundo. Ser guión en el mundo, ¿no? O como decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Bien, entonces yo, sujeto, y el mundo, objeto. ¿Cómo son las relaciones entre sujeto y objeto? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la regulación? Aquí tenemos la palabra regularse, y nosotros hablamos de regulación moral. ¿Cómo nos regulamos en esa dialéctica, porque es una relación dialéctica entre yo y los otros, yo y el mundo, yo y la naturaleza, y si alguien es creyente, yo y Dios? O sea, siempre es la relación de yo como centro de mi propia experiencia, de mi vivencia y lo demás. Y a esa relación la llamamos justamente moral. Es decir, a esa relación la llamamos moral en cuanto que yo respondo por una parte a mis necesidades en mi interacción con el mundo y por otra parte tengo que responder a las demandas del mundo en relación a mí. Por ejemplo, si lo ponemos en el ámbito de la ecología, ¿por qué nos planteamos hoy día problemas de ecología? Porque hoy día tenemos una conciencia del planeta que nuestros antepasados no tenían, porque, entre otras cosas, según a qué época nos remontemos, ni siquiera pensaban que la Tierra no fuera el centro del universo. Y además, ya los romanos hablaban de una parte del universo que era el abismo. Uno se acercaba allí al Finisterre y de allí no pasaba. Pero la Tierra continuaba, pero no se sabía lo que había. O sea, el mundo conocido era un mundo muy geocéntrico, desde el punto de vista de que los habitantes de la Tierra no podían tener una visión, una conciencia de sí mismos como habitantes de un planeta que está en una galaxia, que está en un hemisferio, está en un universo que no tiene fin. Y ahora nosotros nos preguntamos hasta qué punto estamos amenazando a nuestro propio planeta, ¿no? Esta es una pregunta moral. ¿De qué manera nos relacionamos con el planeta? Una pregunta moral. Algunos ya se están planteando a ver si colonizamos Marte por si acaso nos cargamos el planeta. No sé, pues Marte ya está cargado, o sea, no sé qué interés puede tener Marte para vivir allí en un iglú. Pero en fin, por lo tanto, moral dice precisamente en relación a cualquier relación intencional del individuo humano, del sujeto humano con el mundo. A esa relación intencional, quiero, deseo, pienso, juzgo, me gusta, no me gusta, todo eso es intencional y a eso lo llamamos moral. No sé si conocéis una nueva patología que se llama afluenza. ¿No habéis oído hablar de ella? Pues yo tampoco hasta hace poco. Lo encontré en el periódico.
Este chico atropelló con un megacoche de estos, un Hammer, con 17 años, porque en Estados Unidos ya se tiene el permiso a los 16, a 4 personas con resultado de muerte y en estado de embriaguez. Pero los abogados sacaron en su defensa que padecía afluenza. Es una enfermedad, además contagiosa, por lo que veremos. Por tanto, el eximiente legal es el diagnóstico de afluenza. ¿En qué consiste la afluenza? Yo no lo sabía. Dije, vamos a ver si Wikipedia lo sabe. Pues sí, Wikipedia ya lo sabe. Define así: afluenza, enfermedad dolorosa y contagiosa de transmisión social consistente en sobrecarga, endeudamiento, ansiedad y despilfarro como consecuencia del obstinado empeño por poseer más. Es contagiosa, Cuidado. Y es de transmisión social. O sea, hay una especie de espora social que corre por ahí, que es la afluenza. En algunos pone que es específica de los países anglosajones, aunque la palabra afluenza está contrahecha del italiano entre influenza, pero influenza significa gripe, entonces han hecho afluenza. Es una gripe, pero de dinero. Más definiciones que aparecen en Wikipedia. Sentimiento pesado y lento de insatisfacción como resultado de los esfuerzos de mantenerse al ritmo de la clase social y los bienes materiales de los vecinos. Keeping up with Joneses. Hay una película que son de Jones, en la que una empresa contrata a una familia joven y guapa con niños pequeños bonitos y graciosos y les sitúa en un barrio de alto standing de las afueras de Los Ángeles, de manera que les paga todos sus gastos, su manera de vivir, para que los vecinos vean, este usa. O sea, es una manera de introducir los productos a través de esta familia, que son los Jones. En otra definición dice, epidemia de estrés, sobrecarga de trabajo, despilfarro y endeudamiento causado por perseguir el sueño americano. O sea, una enfermedad que consiste en perseguir el sueño americano y que además se transmite socialmente. Eso es adicción irrefrenable al crecimiento económico. Pues en realidad la hemos padecido todos, ¿no? Esa crisis económica viene de esa enfermedad, porque es la que ha producido la burbuja económica que nos ha llevado a la crisis. Y hace poco, Sam Polk, un ex lobo de Wall Street, se ha hecho lo contrario del lobo de Wall Street, dice, trabajé como un maníaco. La adicción a la riqueza afecta a todo Estados Unidos, pero Wall Street es su mayor expresión. La gente que va allí no se preocupa de qué hace para conseguirlo. De lo único que se preocupa es de ser rico. Crees que si no eres rico, no eres nadie. Esta es la afluencia. Es una cuestión de poder. Por eso eres capaz de trabajar una locura de horas. Pues este hombre ya con 6 millones de dólares recogidos en su última campaña de Wall Street, dijo, yo ya no puedo más, lo dejo, me voy. Y ahora tiene su propia organización dirigida a facilitar y a orientar a la gente para que coma bien. No en plan fast food, sino que coma bien. Entonces, lo que quisiera desarrollar son 5 postulados y un corolario. Los 5 postulados son, primero, la existencia de una regulación moral propia de la especie humana. Es decir, hay una etología humana. La segunda, la novedad filogenética de la regulación moral. La tercera, la naturaleza neoestructural de la regulación moral.
La cuarta, el carácter evolutivo de la ontogénesis de la conciencia moral. Y la quinta, la naturaleza moral de la regulación psicológica. Vamos uno por uno. El postulado número 1 decía: la existencia de una regulación moral propia de la especie humana. Esto sería el equivalente a la etología humana. Es decir, que no se trata tanto de distinguir si una determinada conducta es buena o mala. ¿Verdad que nosotros no juzgamos a un animal cuando ataca para comer a otro? Ni tampoco lo juzgamos cuando cuida de sus crías, sino simplemente decimos, los animales se regulan así. Atacan para comer, cuidan para criar. Y no hacemos un juicio de valor. Pues justamente a eso nos referimos. Cuando describimos las estructuras de regulación moral, no estamos haciendo un juicio si son buenas o malas, sino estamos intentando entender cómo funcionan, independientemente del valor axiológico. De suyo, lo que nosotros llamamos moral, deberíamos llamarlo axiología. Es decir, si es digno o no es digno, si es bueno, si es malo. Pero moral no significa más que costumbre. Es tan moral un caníbal como un vegano. Los dos son morales. Lo que pasa es que se regulan con criterios distintos, pero esa regulación es una regulación de costumbres, de maneras de interactuar. A eso llamamos moral. Por tanto, ahí creo que también intento responder a una pregunta de antes, el sentido de que, ¿por qué moral? ¿No? Pues porque moral significa esto. Significa cómo nos... O sea, no es estímulo-respuesta. O sea, no es una psicología de la conducta, sino de la acción. La conducta también podemos hablar de cómo se comportan las mareas. Si estudiamos las mareas, podemos hablar de su comportamiento, pero no podemos hablar de sus intenciones. El tsunami no tenía intención de matar a nadie, pero se cargó a no sé cuántos. Es un efecto de una acción mecánica. Entonces, en el ser humano siempre la acción es intencional, y ahí es donde reside la moralidad. Por tanto, más allá del criterio de bondad o maldad, lo que resulta indiscutible es la existencia de una conciencia moral. Y que la conciencia, independientemente de su contenido, es una función psicológica universalmente reconocible en la especie humana. Por eso decimos la existencia de una regulación moral propia de la especie humana. En el animal no hablamos de moral, hablamos de etología. Ya hemos dicho que ethos significa lo mismo que moral, o moral significa lo mismo que ethos. Podríamos hablar de etología humana. ¿Y por qué es específica de la especie humana? Hay etólogos, precisamente, que ponen de relieve conductas morales en los animales. Evidentemente, si hablamos de etología, pues hay conductas éticas, ético, en los animales. Pero se puede hablar ahí de conciencia moral, ese es el tema. Porque la especie humana es sapiens sapiens. Es decir, es una especie que genera un conocimiento de su propia regulación. Y ahí es en esa dimensión reflexiva donde aparece la regulación moral. Pues aunque, como ponen de relieve algunos etólogos, se puede describir comportamientos en primates en términos de reciprocidad, equidad, reconciliación, consolación, mediación de conflictos,
basados en una cierta capacidad de empatía, que implican una percepción del estado contextual y emocional del otro, o sea que hay una, sobre todo en mamíferos, en primates, probablemente basados en las neuronas espejo, que en realidad las neuronas espejo, más que empatía, constituyen la base de la empatía, que es el mimetismo, porque ponen como gran ejemplo el bostezo, ¿no? Un chimpancé ve bostezar a otro y bosteza también, eso es mimetismo. Pero esto posiblemente es la base para poder establecer un contacto a nivel, diríamos, de estados, de afectos, de emociones, con los demás animales. Estos, sin embargo, no pueden considerarse todavía morales, porque no están dictados por las normas sociales. Es decir, no se han reunido los elefantes y han dicho, pues vamos a... sino por ajustes evolutivamente adaptativos, objeto del estudio de la etología. Aquí he puesto la H entre paréntesis para que reconozcamos el origen etimológico de la palabra etología, que proviene del griego ethos. Y ahora, justamente, aquí tenemos un comportamiento de apoyo, de consolación, y ahora precisamente me gustaría que viéramos unos minutitos de uno de los autores más activos en esa visión etológica que pone los fundamentos para la vida moral, correspondiente a de Waal. A ver si se abre. I was born in Den Bosch, where the painter Hieronymus Bosch named himself after. And so I've always been very fond of this painter who lived and worked in the 15th century. And what is interesting about him in relation to morality is he lived at a time where religion's influence was waning, and he was sort of wondering, I think, what would happen with society if there was no religion or if there was less religion. And so he painted this famous painting, The Gaming, and a juvenile comes over and puts an arm around him and calms him down. That's consolation. It's very similar to human consolation. And consolation behavior, it's empathy-driven. That's actually the way they study empathy in human children, is to instruct a family member to act distressed, and then they see what young children do. And so it is related to empathy, and that's the kind of expressions we look at. We also recently published an experiment, you may have heard about it, on altruism in chimpanzees, where the question is, do chimpanzees care about the welfare of somebody else? And for decades it had been assumed that only humans can do that. Only humans worry about the welfare of somebody else. Now we did a very simple experiment. We do that on chimpanzees that live in Lawrenceville, in the field station of Yerkes, and so that's how they live, and we call them into a room and do experiments with them. In this case, we put two chimpanzees side by side, and one has a bucket full of tokens, and the tokens have different meanings. One kind of token feeds only the partner who chooses, the other one feeds both of them. So this is a study we did with Vicky Horner. And here you have the two color tokens. So they have a whole bucket full of them. And they have to pick one of the two colors. You will see how that goes. So if this chimp makes the selfish choice, which is the red token in this case, he needs to give it to us. We pick it up. We put it on the table where there's two food rewards, but in this case only the one on the right gets food and the one on the left walks away because she knows already that this is not a good test for her. And then the next one is the pro-social token. So the one who makes the choices, that's the interesting part here. For the one who makes the choices, it doesn't really matter. So she gives us now a pro-social token and both chimps get fed. So the one who makes the choices always get a reward. So it doesn't matter whatsoever, and she should actually be choosing blindly. But what we find is that
they prefer the pro-social token. So this is the 50% line, that's the random expectation, and especially if the partner draws attention to itself, they choose more. And if the partner puts pressure on them, so if the partner starts spitting water and intimidating them, then the choices go down, and they actually don't want to... It's as if they're saying, if you're not behaving, I'm not going to be pro-social today. And this is what happens without a partner, when there's no partner sitting there. And so we found that the chimpanzees do care about the well-being of somebody else, especially these are other members of their own group. So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, it's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Let me tell you, I still have 2 minutes left. Let me tell you a funny story about this. This study became very famous, and we got a lot of comments, especially anthropologists, economists, philosophers. They didn't like this at all because they had decided in their mind, I believe, that fairness is a very complex issue and that animals cannot have it. And so one philosopher even wrote us that it was impossible that monkeys had a sense of fairness because fairness was invented during the French Revolution. So... Now, and another one wrote a whole chapter saying that he would believe it had something to do with fairness if the one who got grapes would refuse the grapes. Now, the funny thing is that Sarah Brosnan, who's been doing this with chimpanzees, had a couple of combinations of chimpanzees where indeed the one who would get the grape would refuse the grape until the other guy also got a grape. So we're getting very close to the human sense of fairness, and I think philosophers need to rethink their philosophy for a while. So let me summarize. I believe there's an evolved morality. I think morality is much more than what I've been talking about, but it would be impossible without these ingredients that we find in other primates, which are empathy and consolation, pro-social tendencies, and reciprocity and a sense of fairness. And so we work on these particular issues to see if we can create a morality from the bottom up, so to speak, without necessarily God and religion involved, and to see how we can get to an evolved morality. And I thank you for your attention. Bueno.
justamente la etología nos muestra que hay comportamientos adaptativos en todo el mundo animal, y cuanto más nos acercamos a las formaciones cerebrales parecidas al ser humano, más aparecen elementos básicos que son compartidos. Pero la diferencia justamente está en que esa regulación, diríamos, de empatía, de colaboración, de reciprocidad, de lo que fuera, en el mundo de los primates no puede ser representada mentalmente, sino que es contextual y está, diríamos, centrada en su momento presente. Aquí tenemos una representación de la diferencia que habría entre la etología y la moral. Una vez hemos hecho la distinción, que la etología, la etos, la aplicamos al mundo de la regulación animal y la moral la aplicamos al mundo de la regulación humana. En la parte etológica hablamos de conducta animal, adaptativa, contextual, impulsiva. En la moral hablamos de humana convencional, es decir, precisamente eso podríamos simplificarlo poniendo a la izquierda, a vuestra izquierda, poniendo physis, o sea, naturaleza, y a la derecha, donde pone moral, poniendo nomos, convención social. Por tanto, la moral es humana, específicamente humana, es convencional, puede ser de muchas maneras, podemos ser caníbales y podemos ser veganos, hemos dicho antes, es teleológica, es decir, dirigida a finalidades, y es consciente. Por eso hablamos de formación de una conciencia moral. Estoy simplificando mucho, naturalmente. Por tanto, la dimensión moral supone la socialización del sistema de regulación conativa humana. ¿Qué se entiende por conativo? Todo aquello que hace referencia al mundo intencional de los humanos. Es decir, deseos, impulsos, necesidades, ambiciones, voluntad, esfuerzo, constancia, perseverancia, en fin, todo lo que es implicativo del mundo diríamos, motivacional humano. Aquí tenemos a nuestros simpáticos amigos de Madagascar. Como recordaréis, en Madagascar los personajes se escapan del zoo y quieren vivir libres en comunidad. Pero resulta que el león y la cebra tienen que ser amigos. Eso en el mundo natural no es así. Pero en la película se nos presenta como si eso fuera posible. Es decir, como si los animales pudieran regularse moralmente, es decir, socializar sus impulsos. Evidentemente, un animal puede ser domesticado. Pero aquí estamos hablando de socializado, es decir, de una conciencia representativa de los sistemas de regulación moral. Si recordáis, en la película hay un momento donde el pobre león tiene un ataque de ansiedad porque sueña con comerse una chuleta, un chuletón de cebra. Porque claro, él es carnívoro y la cebra es herbívora. Pero luego, eso que sueña con poder hacer, es decir, sus deseos de comer un buen chuletón, resulta que cuando entra en contacto con la amistad de la cebra, ¿cómo voy a comer a mi amiga? Es un poco el dilema que se les presentó a los tripulantes, no, porque esos murieron, a los viajeros del vuelo
de las líneas aéreas militares uruguayas, que se estrelló en los Andes y donde algunos sobrevivieron. No sé si recordáis, se escribió un libro y luego se hizo una película, se llama Viven. Bueno, pues ahí se presentó el dilema de qué hacíamos para sobrevivir. ¿Podemos ser caníbales, antropófagos? ¿Es eso moral? Sí, es moral. No decimos si es bueno o es malo, es moral. Tenemos una necesidad y tenemos que regularnos qué hacemos para satisfacer esa necesidad. Y eso entra en conflicto con el respeto a los muertos, con enterrar a los muertos, con venerar a los muertos. Y en aquel momento adoptamos una de las soluciones que la humanidad ha adoptado, pues en la antropofagia. Es decir, comiendo al muerto, adquiero las propiedades del muerto. Y tuvieron que resolver ese dilema aceptando comer a sus compañeros muertos. Pero todavía ahí hicieron matices. No vamos a comer a las mujeres y a los niños, de momento. Ni vamos a comer a algún familiar, si hay algún familiar, de momento. Ya en esa situación finalmente hicieron lo que pudieran haber hecho en un principio, que es salir en expedición a buscar ayuda. Pero mientras, y fijaros lo interesante que es eso para entender la regulación humana desde el punto de vista moral, mientras funcionaba su radio, la radio del avión, y esperaban que les podrían venir a rescatar, es decir, oían que estaban haciendo pues búsquedas, mantuvieron la esperanza de que podían ser rescatados y por tanto se pusieron en una posición pasiva. Nos van a rescatar, salvados. Eso a nivel de regulación moral la llamamos una regulación prenómica. O sea, yo tengo una necesidad, pero no la satisfago por mí mismo, porque espero que mamá me ponga la comida a la boca. Cuando la radio dejó de funcionar y ya veían que allí no llegaba nadie y se habían acabado los víveres que había, en aquella época parece que los aviones todavía repartían comida, ¿no? No como ahora que te pasan una bebida y tienes que pagar una fortuna. No, todavía había comida en el avión, fueron sobreviviendo con lo que había en el avión, se acabó lo que había en el avión, se acabó la radio y dijeron, ¿qué vamos a comer? Pues nos vamos a comer a los muertos. Pero luego cuando vieron que también se acabarían los muertos y que allí no veía a nadie, entonces finalmente asumieron la responsabilidad de la situación. Salieron de su pasividad, de su victimismo, de su queja y empezaron a cruzar las montañas hasta llegar a un poblado donde pudieron contactar con la sociedad que entonces sí les vino a rescatar. Es decir, tuvieron que tomar una actitud agente, activa, para salir de esa posición postrada, prenómica. Entonces, el primer postulado es que la existencia de esa conciencia. El segundo es la novedad filogenética. Es decir, eso es nuevo en las especies. Esta característica es exclusiva de la especie y halla su fundamento en la indeterminación de la existencia humana, tal como se deduce del mito de Prometeo en el Protágoras. A ver, no es que el mito lo explique, el mito lo simboliza. El mito de Prometeo simboliza justamente que el ser humano fue creado con un grado tal de indeterminación que ha tenido que suplir con sus propias construcciones, con sus propios recursos, aquellas estructuras que le permiten sobrevivir. El ser humano ha nacido sin alas y sin embargo ha conseguido llegar a volar. El ser humano ha nacido respirando oxígeno a través de los pulmones y no podía vivir bajo el agua. Sin embargo, ha conseguido desarrollar aparatos para navegar por debajo del agua.
como los submarinos. Y ahora está pensando después de la Luna, en llegar a Marte. Ya digo, no sé si será muy interesante desde el punto de vista científico, sin duda, pero desde el punto de vista de la contemplación de los paisajes, pues no sé si será muy interesante ir a Marte. Tal vez para hacer meditación y no ver nada, más que piedras, pues pueda ser interesante. Bien, como recordáis, pues en el mito de Prometeo se explica la creación del ser humano como un ser bastante desprovisto de recursos, a los cuales Prometeo intenta completar con los dones divinos de la ciencia y la tecnología, arrebatados a Hefesto y Atenea, el fuego, y otro sobrenatural, debido a la intervención directa de Zeus, que concede al hombre el sentido de pudor y la justicia, base de la dimensión moral. Porque como Prometeo se olvidó de dotar a los seres humanos de un sistema de regulación entre ellos, entonces Zeus tuvo que suplir este error, y de aquí el título del libro del error de Prometeo, con la dotación de la conciencia moral. Las consecuencias que se sacan de ese postulado es que el ser humano no llega a tal sin el desarrollo de la dimensión moral, base inexcusable para considerarlo Homo sapiens. Pero que eso se ha dado en todas las culturas. Lo que puede cambiar es el contenido axiológico de esa moral, pero no el hecho de que exista una regulación moral. Los que pertenecen a un clan de la mafia se regulan moralmente, tienen un reconocimiento heteronómico de la autoridad del clan total, una fidelidad al jefe del clan. Incluso utilizan términos familiares, ¿no? El capo es una especie de patrone, o sea, de padre de los demás, y se cuida de ellos y se interesa por los miembros de su clan. Y entre ellos pues se quieren y se hacen favores y pueden ser excelentes padres. Por lo tanto, siempre hay una regulación moral. La segunda es que la dimensión moral no es una dotación originaria del ser humano, sino que debe ser añadida a su naturaleza primigenia. Es decir, igualmente que el ser humano nace dotado para desarrollar el lenguaje, pero nace sin lenguaje, sin hablar, y tendrá que construir un sistema lingüístico, pues igualmente nace sin una estructura de regulación moral y tendrá que construirla en el desarrollo. Estas consecuencias del mito son las que nos llevan a postular, por una parte, la dimensión moral como característica constitutiva o ontológica del ser humano, surgida de la exigencia de la organización social intrínseca a la especie, mientras que por la otra nos obliga a considerarla como una neoestructura, añadida a las estructuras innatas a las que se sobrepone. ¿Y cómo se añade? Pues evolutivamente. Y estudiar evolutivamente su proceso de construcción a través de las diferentes etapas del desarrollo. No se trata, naturalmente, de justificar la organización moral de la psique en base a la mitología, sino de tomar de ella la capacidad explicativa como metáfora de la emergencia de la conciencia moral. Y aquí hacemos esa distinción entre physis y nomos, precisamente porque la regulación moral es una neoestructura y como tal pues tiene que ser explicada desde el desarrollo moral. Por una parte hay una cuestión filosófica que tiene que ver
cómo se constituye a nivel social las diversas convenciones morales de una sociedad, si somos liberales, neoliberales, comunistas, socialdemócratas, y como quien eso dice, pues puede decir musulmanes, cristianos, budistas, son sistemas sociales. Eso se explica desde el punto de vista más bien filosófico, mientras que lo que nos toca como psicólogos es explicar cómo, desde el punto de vista evolutivo, se desarrolla la conciencia moral. Por eso llamamos desarrollo moral al proceso evolutivo de socialización del sistema de regulación conativa humana. Es decir, cómo se desarrolla ese sistema de regulación conativa. De aquí viene el postulado 4, que tiene que ver con el carácter evolutivo de la ontogénesis de la conciencia moral. Y ese carácter evolutivo lo explicamos en base a diferentes estadios de evolución, que van desde una fase pre-nómica, anterior al conocimiento y a la influencia del nomo social, a una fase autónoma en la cual el individuo se convierte a sí mismo en el criterio de su propia regulación, después de haber pasado por la integración de los diversos sistemas de la sociedad. Según eso, hemos descrito la pirámide del desarrollo moral en base a el concepto de nomos, distinguiendo las fases de prenomía, anomía, heteronomía, socionomía y autonomía, que corresponden a, grosso modo, a los distintos momentos evolutivos sobreponibles al desarrollo que describe Piaget. En el periodo neonatal, la prenomía; en la infancia, entre 2 y 6 años, la anomía. Los límites de edades son promedios, son relativos. La heteronomía en la niñez, la socionomía complaciente en la primera fase de la adolescencia y juventud, la socionomía vinculante en la juventud ya más madura, y la autonomía que no tiene edad. Porque la autonomía siempre es una función sintética de la interacción dialéctica entre los distintos sistemas de regulación. Postulado 5. La naturaleza moral de la regulación psicológica. De este modo, la conciencia moral se convierte en el criterio de regulación psicológica en cuanto pensamientos, sentimientos y acciones van a verse mediados por ella. Es decir, si una madre ha tenido un hijo y este hijo le da las noches y ella está sola, tiene que mantener a su familia, tiene que levantarse pronto por la mañana, tiene que ir a trabajar, tiene que dejar al niño con su propia madre, o sea, con su abuela, y cuando llega a casa tiene que ir a comprar, que preparar la comida, bañar al niño, y el niño le da la noche y una noche tras otra. Si a esta persona le pasa por la cabeza aquello que dice el adagio inglés, ¿no? el dicho inglés, tirar al niño con la bañera o tirarlo por el balcón directamente, pues es algo que puede suceder en una estructura de regulación en la cual hay una dimensión que es la de sus propias necesidades, la prenómica, que no está satisfecha, que está sobrecargada y que por tanto ese caballo, de la cuadriga, ¿no?, que es la prenomia, dice: no puedo más, estoy cansada, pero al mismo tiempo, y el deseo, la anomia, se querría liberar de toda responsabilidad, pero al mismo tiempo aparece la regulación heteronómica: uy,
qué crimen, qué horror matar al propio hijo. La socionómica, pero por el amor de Dios, con lo que yo le quiero, ¿eh? Y entonces, con todo ese jaleo en su cabeza, al final, ¿qué hace? Respira profundamente y abraza al niño efusivamente. Y el niño hace, como diciendo, ¿a qué viene eso?, ¿no? Pero en algún caso, pues alguna madre ha tirado al niño por la ventana. Es humano. No está bien hecho, pero es humano. Es decir, que ahí hay conflictos de regulación, ¿no? Bueno, eso sería ahora muy largo. Tenemos muy poco tiempo. Solamente cuando hemos hablado del sistema conativo, un poco para especificar qué cosas hay por medio, están las necesidades, los impulsos, las motivaciones, las emociones, los deseos, los caprichos, las fantasías, los sueños, y podéis añadir todo lo que venga por aquí. Vamos a saltar una serie de cosas. Por tanto, la regulación moral pone en juego dos dimensiones que están en relación dialéctica, que son la egocéntrica y la alocéntrica. Y ahora voy a citar a Piaget, que dice, desde el punto de vista moral, el egocentrismo provoca una especie de anomía, palabra usada por él, de manera que la ternura y el desinterés pueden simultanearse con un egoísmo ingenuo, sin que el niño se sienta espontáneamente mejor en un caso que en otro. Le puede dar una patada a mamá y después hacerle unas caricias para pedirle que le deje comer un helado. Esta anomía intelectual, Piaget le llama intelectual porque su foco está más centrado en la formación del juicio que no en el criterio de regulación. Pero bueno, cederá progresivamente bajo la presión de las reglas lógicas y morales colectivas a través del contacto con los criterios y las evaluaciones de los demás. ¿Eso qué sería? Pues la heteronomía. O sea, por una parte está el criterio egocentrado, yo, mis necesidades, mis deseos, mis impulsos, y por otra parte el criterio alocentrado, las necesidades de los demás, como la cita del principio de Damasio, ¿no? La regulación por nuestras necesidades y las de los demás. Y eso tiene necesariamente un correlato psicológico, que es el que llamamos conciencia moral. Por tanto, por una parte tenemos el sistema egocentrado, por otro el alocentrado, que consta de dos dimensiones, la dimensión impersonal y la dimensión interpersonal. La dimensión impersonal hace referencia al bien o al mal según viene definido por el nomos cultural, por la norma. Por ejemplo, el respeto, el deber, la obligación, la vergüenza, la culpa nacen ahí. Hay sociedades, por ejemplo, que promueven más la vergüenza que la culpa, y otras promueven más la culpa que la vergüenza. Y otras, como la española, resulta que tenemos un concepto muy particular que es la vergüenza ajena. Será que tenemos muchos motivos para ello. No. Y luego está el criterio interpersonal, que hace referencia al sistema relacional. La complacencia, la vinculación, la ayuda, el amor y sus contrarios. Entonces, todos esos sistemas están constantemente en balance. Delante de cada situación, de cada interacción, se produce un balance interno. El reconocimiento de los límites físicos y sociales, la autolimitación de los propios impulsos, deseos y caprichos, en base a los criterios de posibilidad, van a requerir la formación de una nueva función psicológica, la voluntad. Puesto que, como dice José Antonio Marina, ¿por qué iba el deseo a controlarse a sí mismo? Es decir, necesariamente para que una persona pueda llegar a la autonomía, tiene que pasar
por una integración del eje alocéntrico, es decir, la heteronomía y la socionomía. Porque si no, ¿para qué? Imaginaros una persona, Robinson Crusoe, en una isla desierta. ¿Va a pasar algo porque se levante a las 5 de la mañana o a las 12 del mediodía? No va a pasar nada. Si va a pasar algo será respecto a él, que a lo mejor a las 5 de la mañana es una buena hora para pescar lenguados, digo yo, ¿no? Y en cambio a las 12 del mediodía los lenguados ya no están, se han ido. Por tanto, eso va a repercutir sobre su alimentación, pero no va a repercutir sobre si luego va a venir su mujer y le va a decir, tú que hoy no has traído comida. No va a haber ahí, ¿no? Está solo. O sea, si uno está solo, claro que puede, si es, por ejemplo, creyente, puede tener una relación, diríamos, espiritual con un Dios que sí que le juzga. Y entonces le puede venir el autorreproche de que ha sido perezoso, que no ha aprovechado el día, ¿para qué lo iba a aprovechar? Por lo tanto, para hacer ejecutiva esa necesidad de regularse, aparece una estructura psicológica, una función psicológica, que en psicología estudiamos cada día, están llenos los libros, que llamamos voluntad. Yo preguntaría, ¿hay alguien que en su carrera haya encontrado la palabra voluntad en algún libro de psicología? Y sin embargo decimos, no quiero estudiar estadística, o sea, voluntad. O sea, la voluntad es algo tan esencial en la regulación humana que uno no sabe al final la psicología de qué habla, ¿no? Si no podemos hablar de la voluntad, si no podemos hablar de la regulación moral, si no podemos hablar de la responsabilidad. Llevar a cabo todas estas operaciones de una manera sintética es función de la voluntad, que se constituye de este modo un instrumento de la autonomía. O sea, el auriga este que hemos referido antes, que lleva las riendas de los 4 caballos, ese auriga es la voluntad. Y el resultado de que vayan juntos se llama autonomía. Vamos a... Por si os place una definición un poco abstracta de la voluntad, os puedo soltar esta. La voluntad se puede definir como una actitud intencional, resultado de un balance conativo entre el deseo y las condiciones de realidad, posibilidad, libertad y sus contrarios. Pero como no tenemos tiempo para profundizar en eso, vamos a pasar. Es muy interesante, por ejemplo, estudiar aquellas cosas que tienen que ver con la negación de la voluntad, como es el abuso, la desregulación de la voluntad, la compulsión, etc. Y con eso, porque tenemos que ajustarnos al tiempo, me imagino, ¿no? Llegamos al corolario. Y el corolario dice: la regulación moral es independiente de su contenido axiológico. Creo que después de lo que hemos dicho, ya queda claro que la regulación moral no incluye un código moral determinado. Porque la persona que está sintiendo ganas de tirar el bebé por la ventana, su sistema de regulación está en ese momento poseído por la necesidad de satisfacer su regulación prenómica y anómica sin poder resolver el conflicto con la regulación heteronómica y anómica. Si no consigue resolver esto, esperemos que no lo hagan tirando al niño por la ventana, puede pasar 2 cosas. Una, que consiga resolver el conflicto,
y bueno, y busque a lo mejor ayuda por las noches, lo que sea, ¿no? Que a lo mejor pues venga su madre, la abuela del niño, a ayudarle, en fin, o que ella misma lo consiga. Pero si no lo consigue, supongamos que en su interior continúan debatiéndose las dos tendencias. ¿Qué hará posiblemente esta mujer? Desarrollar conductas, por ejemplo, sobreprotectoras respecto al niño. Se lo pondrá a dormir con ella, porque así a lo mejor el niño se calla, con lo cual estará dificultando el desapego del niño. A lo mejor esta mujer estará desarrollando rituales compulsivos, obsesivos, para protegerse a sí misma de esas tendencias. Y a lo mejor acabará llegando al psicólogo diciendo, es que tengo ideas intrusivas. Porque hay un conflicto que no se ha resuelto. Y es un conflicto de regulación moral, como todos. La condición deliberativa de la voluntad no dice nada sobre su rectitud moral. La voluntad puede estar al servicio de las causas más nobles o las más perversas. Es una característica psicológica, no ética, que usamos ética en el sentido filosófico. Si es regulada solo por deseos o sentimientos anómicos, desintegrados de consideraciones hetero y socionómicas, puede fácilmente desembocar en conductas a o antisociales. La voluntad como ejecutora del deseo puede, por ejemplo, estar al servicio de la venganza, del dominio, de la ambición, del placer, del poder, totalmente desvinculada de cualquier regulación alocentrada y justificar de ese modo todo tipo de crimen o daño infligido a los demás. No sé si leísteis recientemente o visteis por YouTube ese vídeo al cual corresponde una de estas imágenes de una chica en Sabadell que a la salida del colegio se lió a patadas con una compañera que es la que está echada en el suelo. La noticia es esa, sus compañeros lo grabaron, porque hoy día todo se graba, luego lo pusieron y había una de las amigas que le decía, María, ya basta, para por favor, que hay gente. La joven no hacía caso de lo que le decían, mientras otros iban grabando. Y luego ella colocó en Facebook un comentario que decía así, está transcrito literalmente con las faltas de ortografía. Dice, estoy harta de la gente que se mete en mi puta vida. A ver, gente, a ver, todo junto. A ver, gente, si le pejé a cierta persona fue porque tenía motivos y que se ponga de rodillas que lo que hizo no tenía perdón. Y no se plantea si lo que ella hace tiene perdón, ¿no? Es una posición totalmente egocentrada, pero es una forma de regulación moral. O sea, la forma como regula su relación con los demás es desde una perspectiva egocentrada. Y por lo tanto, esto justifica cualquier violencia hacia el exterior. Bueno, esto ya... De la autonomía hemos hablado antes, no tenemos tiempo para... Bueno, y esto es lo que... Estos 5 postulados y este corolario es lo que quería comentaros, y a eso le llamaba precisamente al inicio, ¿no? Pues la referencia a las bases epistemológicas sobre las cuales se basa la teoría del desarrollo moral.
A ver, entonces sería bueno que diéramos 5 minutos o 10 o los que haga falta. Hola, sí funciona, Hola. ¿no? Sí, soy. Muchas gracias por la conferencia. Yo he llegado un poquito tarde porque tenía que salir un momento a recoger cosas, pero yo una de las cosas que me pregunto es sobre el tema del desarrollo moral y el papel que juegan las emociones en esa conciencia moral. Es decir, usted nos plantea, por ejemplo, la relación del yo tanto con la vida social y se plantea una prenomia a partir de 0 a 2 años, es decir, como si el yo, como si el sujeto no estuviera implicado socialmente, y cuando actualmente se sabe que ya los niños a los 2 años, por ejemplo, son capaces de consolar, son capaces de realizar actividades prosociales o tener conductas prosociales ayudando al adulto, con lo cual ¿cuál es el papel por una parte, cuál es el papel de las emociones en la conciencia moral desde esta perspectiva? ¿Dónde están? ¿Y por qué planteamos a los sujetos en las etapas primeras como fuera de lo social? ¿Y por qué por qué cuando sabemos que desde muy pequeña, desde la más pronta edad, los niños son capaces de comprender el mundo social, no desde una perspectiva también intencional, ¿no? Bien, son dos preguntas que de alguna manera son la misma. Vamos a ver, ese periodo neonatal, situado entre 0 y 2 años, evidentemente es un periodo que no es homogéneo, donde se va gradualmente socializando el bebé. Lo que se quiere decir es que en esa fase primera, el criterio regulador básico son las necesidades y que esas pueden ser cubiertas independientemente de un sistema social u otro. Si no, la humanidad no hubiera llegado hasta nuestros días. Hay muchos modelos de sociedad, en unos se satisface al niño desde muy pequeño, en todo, no se le priva de nada, en otros se les priva, precisamente porque en esas sociedades va a ser muy importante que el niño, por ejemplo, pues esté acostumbrado a la privación, porque el medio donde vive es un medio privativo, donde hay pocos recursos y tiene que espabilarse mucho, etcétera, ¿no? Eso va a tener que ver con la educación. Entonces, ya hemos puesto antes también escenas donde primates colaboraban entre sí, es decir, que existe una gradual colaboración e implicación del niño a medida que van pasando los meses y va desarrollando. O sea, no es solamente porque pase el tiempo, es porque va desarrollando nuevas organizaciones a nivel incluso sináptico. Por ejemplo, va reconociendo a las personas que le cuidan, a los cuidadores, va reconociendo los que conoce de los que no conoce. Inicialmente es indiscriminado, lo coge cualquiera y no llora, o si llora, no llora porque le coge un desconocido. Es decir, va de brazo en brazo, después va reconociendo los cuidadores. Yo tengo ahora una nieta que tiene un año y medio, 18 meses, y cuando se despierta por la mañana, por ejemplo, está un rato así como en stand-by. Yo digo, está poniendo en marcha el programa, y luego de repente dice, hola, sonríe y saluda. Bien, porque está pasando de un estado muy, diríamos, neurovegetativo a un estado cada vez más prefrontal, y cuando llega a conectar, el programa está ya en marcha, entonces dice hola.
Otra nieta que ahora ha hecho 3 años, hasta hace poco decía, te ayudo. Pero te ayudo significa me ayudas. Porque claro, cuando se va a poner un abrigo, por ejemplo, su madre le decía, te ayudo. Y entonces le decía, sí. Pues cuando ella quiere que le ayuden, dice, te ayudo. Ahora ya no dice, te ayudo, ahora dice, me ayudas. O sea, estamos haciendo referencia a que el proceso de construcción de la regulación es constante. Esos periodos son solamente indicativos y dentro de esos periodos cada niño pues seguirá su ritmo. Son solamente indicativos de un proceso constante en el cual el niño va descubriendo y va interiorizando de una manera o de otra pues los distintos, el significado relacional que tienen los objetos, las personas, etcétera, etcétera. O sea que hablar de que es un periodo prenómico significa que ese criterio es indiferenciado, está todavía en formación. Está en formación en función básicamente de la sociedad donde se mueve. Si esa sociedad es muy satisface mucho desde el nivel material, tendremos lo primero que hemos visto, la afluencia. Es decir, que solamente, como decía Fromm, ser o tener, ¿no? Tener o ser. Solamente la posesión de cosas indica el valor de la persona, porque eso está en esa sociedad. Y yo lo he ido mamando. Ahora, suponer que la persona solamente es el efecto, en ese caso, de una modulación o de un moldeamiento de la sociedad sobre él, sin que eso implique ninguna responsabilidad, ahí es donde creo que la sociedad actual se ha equivocado muchísimo, porque incluso eso tiene muchas implicaciones a nivel pedagógico. O sea, ¿cómo educamos a los hijos? ¿Tenemos que educar dándoles todo lo que piden o tenemos que aprovechar las ocasiones en las que las cosas no pueden ser, y si no pueden ser, no pueden ser, y el niño tiene que aceptar la frustración, tiene que ver por qué no pueden ser? O sea, es decir, a mí nunca se me ocurrió pedir a los reyes algo que no pudieran llevar, que no pudieran traer. ¿Por qué? Pues porque, aun sin saber quién eran los reyes, pues como en mi casa mi madre se quedó viuda, tenía 2 hijos, se quedó sin trabajo y después de la guerra, pues no había muchas alegrías. Las alegrías eran de otro tipo, era de poder comer y qué bueno que está la sopa. Esas eran alegrías profundísimas. Claro, si en otro momento social resulta que una sopa, el niño te la tira por encima, ahí ya estamos hablando de contenidos, ¿no? Pero se va formando en una interacción con el medio. Entonces, las emociones. Las emociones son subsidiarias a los conflictos. En el caso, por ejemplo, una emoción es un estado, es como el ruido que hace un coche cuando cuando una marcha no entra, hace... Bueno, pues eso es una emoción. Una emoción indica un desajuste en el sistema. Porque, por ejemplo, cuando alguien está muy contento, es que hay un elemento inesperado que se introduce en el sistema y se ve como una ganancia. Nos ha tocado, o sea, si vemos cada año por Navidad las noticias, cuando ha tocado el gordo, la escena siempre es la misma. La gente allí saliendo a la calle, descorchando botellas de cava y saltando todos allí felicitándose, ¿no? Es una alegría que corresponde a una ganancia. Si el sistema prevé una pérdida, puede suceder 2 cosas, o que se sienta una amenaza y aparezca miedo, o que se viva con una frustración y aparezca rabia, o que se viva con una pérdida y aparezca tristeza. Pero el estado habitual de un sistema es un estado de armonía y, por tanto, no emocional. Las cebras están tranquilas, paciendo, hasta que no viene el león. Por lo tanto, generalmente no tenemos... Por ejemplo, en ese momento, ¿estáis alterados emocionalmente?
Yo os veo aquí muy tranquilos. Pero en otro momento, por ejemplo, pues, o puede ser que en un momento determinado aparezca una necesidad, por ejemplo, hambre, ¿no? Entonces ya empecéis a decir, oye, ¿qué hora es? Tenemos que ir a comer, esto se está haciendo muy largo, empieza a tener calor o frío. Es decir, las emociones son como indicadores de alteraciones en el sistema, pero si el sistema está bien, entonces no está emocionado. Si estuviéramos siempre emocionados, seríamos o hiperactivos, déficit de atención, tendríamos ansiedad, seríamos fóbicos, etc. Lo mejor es estar en armonía, tranquilos, y porque eso indica pues, que hay una paz dentro de los distintos sistemas de regulación moral. Luego supongo que hay muchas más cosas que decir, pero que el tiempo no nos da para ello. ¿Sí? Sí, bueno, lo que yo ya antes tenía una cuestión que quería comentar que tiene también que ver con el tema de las emociones y que, bueno, pues su última respuesta a la pregunta anterior no puedo dejar de sentir una discrepancia profunda con ella. Entiende las emociones, la emoción como una disregulación del sistema. Bueno, yo soy de psicobiología, pero aunque fuera solo de psicología, es igual. Las emociones acompañan en todo momento, siempre, en todo momento estamos en un estado emocional. Pensar que estar en un estado tranquilo y relajado es no estar en un estado emocional es falso, es falso. Hay una emoción tranquila, relajada, y entonces sí, en ese sentido, más equilibrada que un estado de alegría intensa y euforia o un estado de rabia o de lo que sea, pero es un estado emocional. Esto por un lado. Es decir, que yo no, vamos, que me parece un error con humildad pensar que la emoción es un estado de disregulación. Las emociones pueden estar reguladas o pueden estar disreguladas, igual que también la cognición. Bien, siempre estamos en un estado emocional, pero esto no me lo invento yo, esto es así, en términos fisiológicos. Y luego, por otra parte, que era la pregunta previa que tenía pensada, ha dicho unas cosas que me han interesado mucho, bueno, toda la charla, pero particularmente al hablar del carácter universal de la regulación moral y de la conciencia moral, ha puesto un ejemplo muy significativo relativo al lenguaje. Es lo mismo, existe como la preprograma o una programación que luego se tiene que concretar en una determinada cultura, etcétera. Porque esto enlaza con lo filogenético, pero con lo filogenético no con lo ontogenético, sino con lo filogenético. Y en este sentido, efectivamente, hay investigaciones muy interesantes en primates sobre lo que es la base de lo que son los sentimientos empáticos, de la empatía, ¿no? Yo me pregunto, y esta es la cuestión, porque yo creo que la base de la moralidad, por lo menos de esa moralidad que está preprogramada y que tiene unas constantes en todas las culturas, con independencia de que luego haya detalles que son distintos, creo precisamente que están las emociones. O sea, vamos a ver, en todas las culturas las normas morales son, pues, bueno, no hacer mal, no matar, no hacer daño a los demás, no sé, cosas así, ¿no? Colaborar, en fin. Si no, eso es posible, en mi opinión, gracias precisamente a que existe empatía, es decir, a que
somos capaces de ponernos en el lugar de los demás. Y entonces, si no empatizáramos con el sentimiento de dolor de una persona, creo que no tendríamos la tendencia moral intrínseca de ayudar a esa persona. Bien, entonces quería un poco que comentara estas posibles relaciones entre precisamente emoción y moral, ¿no? y desarrollo moral. Gracias. Ya. Bueno, aquí seguramente habría un tema muy amplio a considerar, a debatir, etcétera, sobre las emociones. Tendríamos que partir de una definición de emoción que fuera consensuada, ¿no? Porque si entendemos la emoción como una adaptación, una respuesta de adaptación fisiológica a una variación en el ambiente, una variación adaptativa, como puede ser, y nos referimos a las emociones básicas, como puede ser pues, el miedo, la rabia, empezando por la sorpresa, primero la sorpresa, el miedo, la rabia, la alegría y la tristeza, y nos quedamos en esas emociones básicas, las entendemos como estados de alteración fisiológica, cambios fisiológicos. Claro, entonces el tema de si estamos siempre emocionados, pues desde esta visión, que es la que yo planteo en el libro, que es por ejemplo la visión de Damasio y la visión de muchos otros neurobiólogos, la emoción sería siempre un estado de reajuste del sistema. En cuanto se habría una homeostasis, es una concepción homeostática, cuando se rompe la homeostasis se produce una emoción, y si no hay, diríamos, desequilibrio homeostático, no hay emoción. Puede haber bienestar, eso es otra cosa, puede haber percepción de armonía, de tranquilidad, de relajación, etc., pero no un estado emocional. Si entendemos la emoción en un sentido más amplio, como sentimientos, como predisposición a la empatía, etcétera, etcétera, pero es que, claro, todas las sociedades, empezando por el Código Hammurabi y otros anteriores, dicen no matarás hasta que no mates, ¿no? Porque no hay Estado en el mundo que no se haya constituido a partir de la violencia. O sea, hemos matado cantidades enormes. En Europa tuvimos una guerra que duró 100 años, la guerra de los 100 años. Todas las invasiones y todos los procesos territoriales, la territorialidad sobre la que se ha constituido la distribución, diríamos, y la organización política, está basada sobre la violencia. Es decir, que no matarás a quien no te interese, pero si tuviera algún efecto y algunos no solamente no matan, sino que además disfrutan, como por ejemplo el conde Drácula, ¿no? En cómo matar, no solamente en matar, sino en empalar, es decir, el sadismo, la crueldad. O sea, es tan humano una cosa como la otra. Todo es humano. Como decía Terencio, soy humano y nada de lo que es humano es ajeno a mí. No podemos decir que lo que no nos gusta no sea humano, es humano. Entonces, en ese sentido, yo entiendo las emociones como resultado de desajustes en el sistema que expresan tensiones en el sistema, y precisamente por eso, cuando una emoción se vuelve un estado, se transforma en un estado de desequilibrio del sistema y se cronifica, da lugar a una patología. Por ejemplo, una fobia. Una fobia es un miedo ya, no porque sea irracional, sino es un miedo instaurado que anticipa, que prevé, etcétera, etcétera. Y un estado, por ejemplo, y un trastorno de personalidad, y es una estructura, diríamos, donde hay un déficit permanente en la regulación, por ejemplo, pues de la empatía o en la regulación de la expresividad emocional, etcétera.
Con eso quería de alguna manera decir que el tema de las emociones, seguramente si nos pusiéramos de acuerdo en a qué nos estamos refiriendo y cómo, estaríamos de acuerdo, ¿no? Pero posiblemente... Y luego el tema del contenido, eso decía, de la moral, pues es un tema que está muy dependiente de las situaciones históricas, culturales, pero que básicamente los seres humanos tradicionalmente ya se ha explicado en términos de el diablo y el ángel, o sea, el bien y el mal. Nos movemos en las posibilidades, somos seres que tenemos posibilidad de hacer el bien y hacer el mal. Y no estamos determinados por el bien de los demás. Estamos determinados por un balance del bien. Por ejemplo, en la misma Biblia hay un texto que dice: a veces es conveniente que muera un hombre por la salvación de un pueblo, que luego eso se lo aplican a Jesucristo, y muriendo él se salvan todos, ¿no? Es decir que, y la historia del pueblo de Dios, está lleno de barbaridades, ¿eh? Y las que no son pueblo de Dios también, o sea que el bien y el mal estará ahí instalado en el ser humano, y cada individuo tiene que reproducir en su ontogénesis, ¿no?, la génesis de una regulación moral. A mí lo que me preocupa desde el punto de vista psicológico no es si es bueno o es malo, eso me preocupa desde el punto de vista humano, sino me preocupa de si es autónomo o no lo es. Si es autónomo también tiene que ser responsable. Y hay momentos en que se plantean dilemas, ¿no? Por ejemplo, ¿fueron buenos o malos los supervivientes del accidente en los Andes? ¿Fueron buenos o malos los compañeros ahora no me acuerdo cuál era el nombre, del alpinista español que se rompió una pierna bajando del Latoc 2 y lo tuvieron que dejar allí morir porque las condiciones atmosféricas no permitían salvarlo? No se trata de si fueron buenos o malos, se trata de que actuaron en función de decisiones que tomaron, en función de la regulación moral que en aquel momento fueron capaces de abordar. Y que si esa decisión de comerse a los compañeros del avión fue tomada, o alguno la tomó, o alguno la vivió como algo no autónomo, seguramente arrastró sentimientos de culpabilidad toda su vida. Y eso es lo que me preocupa como terapeuta. La culpabilidad, no lo que ha hecho, sino porque si se siente culpable por lo que ha hecho, habrá otra solución, que es el perdón. Pero el perdón también es un proceso psicológico y, por tanto, puede tener un gran papel en la psicoterapia. Y ya sé que son preguntas imposibles de responder en su complejidad, pero espero que al menos algún comentario pueda servir para... ¿Hay alguna pregunta más? Luis. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por tu exposición. Yo solamente dirigiéndome a los alumnos y con objeto de que puedan integrar las informaciones que han ido saliendo en otras videoconferencias y temas que se tratan a lo largo del curso, simplemente quería subrayar el hecho de que tu intervención se ha producido a un nivel de abstracción muy alto, y que el contexto está siempre ahí presente y el contexto siempre tiene contenidos. Entonces, subrayar que de la misma manera que, como ya se ha comentado en el coloquio, el desarrollo moral se produce evolutivamente,
y es, por tanto, un proceso, se produce siempre en un contexto de un grupo primario, inmediato, y en un contexto social que es más amplio. Y que en ese sentido, las pautas, las etapas del desarrollo moral y sus características no son independientes del hecho de que haya contenidos. Es decir, son independientes de los contenidos concretos, pero no del hecho de que haya contenidos y de que estos estén marcados, puesto que si en el contexto no hay contenidos marcados, por definición el proceso no podría tener lugar. Ahora, la fuente de variabilidad de estos contenidos concretos, pues bueno, exactamente, depende de la cultura, del grupo, de las condiciones externas. Y también simplemente subrayar que somos el proceso de millones de años de evolución, somos el resultado de esos millones de años de evolución, y que de la misma manera que hay un proceso evolutivo en el niño, dentro de lo que es nuestra especie, también lo hay dentro de los mamíferos. Entonces, sí parece que el punto de corte está en que nuestra especie alcanza la función simbólica concretamente a través del lenguaje, y que ahí es donde está el punto de corte en eso que además da lugar a la aparición de la conciencia, que ya nos contarán finalmente en qué consiste los neurobiólogos que andan tras ello, porque de momento sigue siendo la gran incógnita. Cómo función simbólica y autoconciencia, conciencia y autoconciencia acaban imbricándose. Y nada, muchísimas gracias nuevamente. Y a vosotros.